Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa, en donde abordaremos la filosofía de la educación en la Edad Antigua. Y para ello debemos propiamente remontarnos a el origen propio de la filosofía y vemos que este tiene su origen griego y significa filosofía, el amor a la sabiduría o también amigo de la sabiduría. Se dice que es una doctrina que utiliza todo este conjunto de razonamientos lógicos, pero también metódicos sobre conceptos abstractos, como por ejemplo la existencia de la verdad, y también conocimientos éticos que están basados dentro de la conceptualización de ciencia. También se encarga del estudio de las características y de las causas y de los efectos de las cosas naturales, como el ser humano y luego entonces el universo. Se dice que la filosofía, como una disciplina autónoma, nace propiamente en Grecia. Las primeras inquisiciones filosóficas del hombre fueron de carácter cosmológico y tuvieron como objeto esclarecer la naturaleza íntima de la materia, analizándola en sus cuatro elementos tradicionales, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. La filosofía de Grecia comienza en el periodo presocrático, liderado por Tales de Mileto en el siglo VI a.C., y al que luego seguirían Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos buscaban una forma de poder entender al mundo alejados de la mitología y también de la religión, y por tanto pretendían estar mucho más en contacto con todo aquello que tuviera que partir de la cuestión de la racionalidad, es decir, del uso de la razón. Por su parte, vemos que también dentro de la filosofía romana, esta surge en la antigua Roma en el siglo VII a.C. con principales exponentes, citando por ejemplo a Lucrecio, a Séneca, a Cicerón y a Marco Aurelio. Vemos que para los romanos prevalecía el interés sobre lo práctico, por lo que ellos daban mayor prioridad a cuestiones cotidianas como por ejemplo la política y la ética, situación por la que dice que la filosofía, aparejada con el problema del sentido de lo humano, emergía propiamente ahí donde los conocimientos no terminaban en su escueto significado, sino que más bien buscaban todo aquello que iba más allá. Por ello decían que el conocimiento simple y sencillamente no tiene límites. Por eso, para la humanidad, resulta fundamental buscar el sentido de la propia vida, demostrando, claro está, de esta manera, que para poder coexistir es imprescindible que exista una razón existencial y que ésta se encuentre dotada de la capacidad para poder crear y también para poder buscar los fines, las metas y los propósitos. Vemos que la filosofía se distingue de la ciencia porque ésta no termina en una masa de informe de conocimientos, sino más bien que se encarga de poder negociar, es decir, de poder cuestionar la cualidad o la calidad de la relación intersubjetiva que se puede hacer acerca de una realidad, es decir, cuestionar el todo. Por ello, se indica que la filosofía es este conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre las causas y también sobre los efectos que en un momento dado se van a tener, ¿no? Especialmente sobre el hombre y sobre el universo. Según la filosofía de Platón, se trata de este sistema filosófico o un conjunto sistemático de razonamientos que son expuestos por el pensador y que a diferencia de la ciencia que busca un objetivo en particular, dotar de elementos que confirmen el punto final y hasta ahí se queda con la validación de los razonamientos. Cuando hablamos de la ciencia, vemos que esta proviene del latín scientia y que luego entonces significa conocimiento. Por eso está íntimamente ligada con la filosofía, porque vemos que la filosofía era el amor a la sabiduría o amigo de la sabiduría, o entonces del conocimiento, y la ciencia propiamente es este conocimiento. Y por tanto, al hablar de la ciencia, hablamos de este conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados que son obtenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se empiezan a generar preguntas
Luego entonces se construyen hipótesis, por consiguiente se establecen principios y se elaboran leyes generales, y esquemas metódicamente organizados. Vemos que Aristóteles concibió la ciencia como una progresión que va de la observación de los hechos a los principios generales y luego entonces regresa a los hechos. El punto de inicio llega al punto final y luego entonces regresa al principio. El acontecimiento o el hecho científico nos dice que debe incluir tanto principios y deducir de ella todos aquellos enunciados sobre los fenómenos. Por tanto, vemos que su explicación científica implica tanto la transición del conocimiento de los hechos al conocimiento de las causas que detonaron esos hechos, ¿no? También nos indica que cuando hablamos de la palabra ciencia, vemos que es esta rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia en específico que son obtenidos mediante la observación y mediante la experimentación, la explicación de sus principios y las causas, y por tanto la formulación y verificación de hipótesis, caracterizándose además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. Vemos, estimados maestrantes, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.